Bueno, hoy vamos a hablar de la parte de gráficos en estadística. Vamos a ver cómo se hace un análisis y cómo se elaboran las tablas y los gráficos desde la estadística. Ya anteriormente hemos visto y hemos trabajado con las tablas de distribución de frecuencias cuando hablamos de la frecuencia absoluta, de la frecuencia acumulada, de la frecuencia relativa y de la frecuencia relativa acumulada. Ya de ese tema pues hemos tratado anteriormente, pero hoy vamos a hablar de la importancia que tiene el elaborar estas tablas. Una vez que se han recolectado los datos, que se tiene digamos un proceso de encuesta o de cuestionarios o de algún tipo de instrumento para nosotros recabar información, pues tenemos que tomar todos esos datos y transformarlos en tablas para poder entender, comprender cómo está distribuida la información. Los cuadros lo que nos ayudan es a clasificar, a organizar, a resumir esos datos que son relevantes e importantes dentro de un proceso de análisis cuantitativo o cualitativo. Vemos ahí que se habla mucho del dato cuantitativo. Esto quiere decir que los cualitativos, que se basan en gustos, preferencias, en variables que no son numéricas, de alguna forma lo debemos transformar a números para poder tener la posibilidad de analizarlos y de llevarlos, si es posible, a una determinada tabla para después transformar esa tabla también en un gráfico. Para poder construir esas tablas, lo importante es que conozcamos muy bien que ellas nacen a raíz de una serie de variables o de variables estadísticas, que en este caso son características o cualidades que se pueden medir dentro de los procesos de análisis de los individuos de una determinada población. Entonces, al ser digamos características o cualidades, tenemos que utilizar dos formas para evaluarlos: cuantitativas o cualitativas. Cuando hablamos de las cuantitativas, son aquellas que podemos medir de manera numérica. Podemos tomar un determinado número o una determinada cifra para colocarla dentro de nuestras tablas o nuestros cuadros. Y cuando hablamos de cualitativas nos referimos a cosas que no pueden ser cuantificadas, sino que son gustos o preferencias. Son características un poco más complejas que las podemos definir con palabras, pero que de una u otra forma tenemos que llevarla después a números para poder llevar a cabo todo un proceso de análisis estadístico o numérico. Entonces quedamos claros en que las variables son características o cualidades de un determinado individuo, si hablamos de uno solo, dentro de una población. Y las variables se dividen entre las cuantitativas, que son las numéricas, y las cualitativas, que son los gustos o preferencias. Bien, ¿cómo podemos hacer entonces cuando contamos con variables cualitativas que hablan de gustos, preferencias, cuando estamos hablando de temas relacionados más con palabras que con números? En este caso lo clasificamos por nombres. Aquí vemos en el ejemplo que hablamos de que se están estudiando los niveles de compra de un determinado producto en un mercado. Estamos hablando en este caso de los clientes del mercado del 7 de agosto, de la plaza de mercado del 7 de agosto, que tienen unos gustos específicos por unas frutas. Al colocar nosotros qué frutas son las que ellos más compran de acuerdo a su gusto, a su preferencia, vemos que estas están resumidas en los nombres de cada fruta, pero tienen unos componentes de que los compradores hacen una compra específica de cada una de ellas. Eso lo llevamos a números y nos está dando una variable cualitativa, pero manejada desde la medición nominal, es decir, desde el nombre del producto, desde el nombre del elemento que nosotros estamos llevando a cabo, para el que estamos llevando a cabo la medición. Luego hablamos de ordenar según el tipo de gradación. Aquí es cuando nosotros utilizamos una escala de Likert, por ejemplo, y medimos si las personas tienen una preferencia entre algo que es muy buscado, que les gusta mucho, o algo que en este caso genera poco interés por ellos. Estamos hablando aquí en este ejemplo del nivel de preferencia de los estudiantes de la administración por la lectura de temas específicos de mercadeo, relaciones humanas o de finanzas. Vemos acá que al hacer el análisis de los resultados de esta escala,
descubrimos que los estudiantes tienen unas preferencias específicas por unos temas determinados. Entonces lo medimos de acuerdo a las preferencias que van desde una escala de mucho regular hasta la escala de poco. También podemos manejar excelente, bueno, regular, malo o pésimo. Esas son escalas que manejamos dentro de lo que es el diseño de nuestra encuesta cuando hablamos de la escala de Likert. Y las variables cuantitativas las vamos a manejar de acuerdo a los números que estamos utilizando, es decir, cómo se nos presentan los resultados, si son números enteros o en este caso vamos a trabajar con expresiones decimales. Cuando son números enteros los llamamos variables discretas y en este caso tomamos valores totales, como vemos acá, que son valores enteros. Para cada una de las áreas tenemos una determinada cantidad de personal. Para producción tenemos 10, para mercadeo 2. Como hablamos de personas, de individuos, no podemos decir que tenemos 10.5, no tenemos 10 personas y la mitad de una. Básicamente aquí lo que tenemos que utilizar son variables discretas cuando tomamos valores enteros. Pero cuando hablamos de variables continuas estamos refiriéndonos a expresiones en números decimales. Aquí ya podemos trabajar con espacios basados en fracciones y hablamos acá por ejemplo de la distribución de metros cuadrados en las áreas de una determinada bodega de almacenamiento. Pues tenemos que el área fría es de 10,5 metros cuadrados. Ya podemos hablar de factores decimales o factores basados en fracciones. Podemos hablar en cualquier otro caso, por ejemplo, de la temperatura en grados de una persona en la medición que se haga en un centro médico. Puede ser 39.2 grados, puede ser 37.8 grados. Entonces ya estamos viendo que las variables continuas son aquellas que se basan en la expresión de números decimales para analizar una determinada cantidad de datos. Ahora, primero vamos a hablar de las tablas. Las tablas son esos elementos que utilizamos nosotros en estadística para colocar los datos y para hacer un análisis cuantitativo de los mismos. Es importante que la tabla tenga datos fundamentales como son los valores de la variable que estudiamos. Estos valores, como vimos anteriormente, pueden ser continuos o discretos dependiendo de lo que nosotros estamos analizando, y el número de individuos de cada valor, es decir, la frecuencia de acuerdo a la que estamos midiendo nosotros a esas variables de acuerdo a los valores que se van a colocar en la tabla. Ya nosotros hemos trabajado en clase con las tablas, ya las conocemos, trabajamos con la tabla básica de frecuencias y esto nos ayuda a nosotros a entender un poquito más este tema. Hay tablas muy básicas, las llamadas tablas de tipo 1, que es cuando se tiene el número total de veces que se presenta un valor al estudiar una variable. No se logran tablas especiales, complejas, simplemente se colocan los datos de manera ordenada en filas, como podemos ver, o en columnas. Aquí en este caso lo estamos haciendo en una fila y estamos colocando las edades del personal de mercadeo. Entonces estamos hablando de que como es una empresa pequeña, tiene apenas 10 personas que forman parte de la organización. Aquí lo podemos ver, son 10 empleados. Se toman en cuenta las edades de cada uno. Con estas edades podríamos hacer un análisis de los promedios de edad o del promedio de edad de nuestro personal, simplemente haciendo una simple fórmula que es la suma de todos los datos y la división entre la cantidad total de datos. Entonces aquí nos está dando a nosotros una información que son las edades del personal de mercadeo. Es una tabla tipo 1, es una tabla muy sencilla, no tiene mayor complicación a la hora de elaborarla. Las tablas tipo 2 sí tienen un elemento un poco más complejo. Las tablas tipo 2 manejan una cantidad mucho más grande de datos, es una variable o son varias las variables que probablemente nosotros estamos analizando, y entonces cuando manejamos una población mucho más grande, cuando recogemos mucho más datos y cuando las variables son más complejas, entonces sí diseñamos unas tablas un poco más elaboradas, con mayor cantidad de datos, mayor cantidad de información. Como vemos acá, aquí estamos hablando de la incapacidad del personal por área de acuerdo al semestre.
Simplemente tenemos una tabla tipo 1 muy sencilla, pero nos están solicitando información mucho más detallada de por qué estas personas no se presentaron a su horario laboral. Entonces, ¿qué hacemos? Elaboramos una tabla más completa, una tabla tipo 2, donde colocamos no solamente las áreas, sino que detallamos por qué cada una de las personas que pertenecía a esas áreas tuvo qué tipo de falla presentó, si fue un permiso, si fue por enfermedad, si fue por causas no justificadas, si fue por motivos de fuerza mayor. Y fíjense que de una tabla tipo 1 podemos elaborar ya una tabla más compleja, mucho más detallada, de tipo 2. Las tablas simples, como vemos acá, se parecen mucho al modelo de tabla tipo 1, pero en este estamos manejando más variables. Aquí estamos manejando, por ejemplo, la cantidad de días o durante una semana que se presentan una determinada cantidad de devoluciones de productos. Si la población es pequeña, como dice acá, y no se necesita mayor información, con esta simple tabla nos bastaría para poder presentar el total de los datos. Si por supuesto estuviéramos hablando de una empresa de producción y quisiéramos saber cuáles fueron las causas de devolución, probablemente esta tabla simple se transformaría en una tabla más compleja. De ser una tabla muy parecida a la tipo 1, se transformaría en una tabla tipo 2 con una mayor cantidad de variables o de datos para analizar. Pero una tabla simple nos puede servir para tomar datos en periodos de tiempo muy pequeños, o cuando las cantidades de variables o las cantidades de datos a investigar son pequeños, son limitados, y nos permite hacer simplemente una tabla básica de análisis. Hablamos ahora de las tablas de doble entrada. Aquí es cuando estamos manejando diferentes variables o cantidades de variables distintas, y por ejemplo cuando medimos características que difieren unas de otras. Entonces vemos acá que estamos hablando del género del personal por áreas, tanto masculino como femenino. Queremos saber cómo manejamos nuestra política de género dentro de la empresa, y vemos que en cada una de las áreas hay diferentes valores, diferentes datos. Vemos que en producción tenemos personal masculino en cantidad de 250, femenino en cantidad de 200. Vemos que el mercadeo está parejo, es decir, manejamos equitativamente la distribución de género. En recursos humanos hay una variación entre una persona de género masculino y dos de femenino, y así vemos que cada una de las áreas maneja una cantidad de datos distinta. Aquí en esta tabla de doble entrada vamos colocando la cantidad de datos de acuerdo a las variables que se nos presentan. Y una vez que tenemos elaboradas las tablas, es importante que esta información que nosotros ya hemos relacionado en una tabla la podamos presentar de manera detallada utilizando una gráfica estadística. ¿Qué nos permite esa gráfica? Que los datos se vean de una manera mucho más representativa, lo hacemos mucho más visible. Mostramos cambios que podemos analizar de acuerdo a una tendencia o a un manejo de aumento o de disminución de un determinado caso, o de cambio en una variable. Nos permite evidenciar las relaciones que pueden existir entre esos datos, y nos ayuda también a sistematizar y sintetizar la información de las tablas. También nos ayuda a aclarar y complementar la información que ya hemos colocado en las tablas, de manera que las personas que están observando la gráfica puedan entender de manera más detallada cómo se está manejando la información. Tenemos diferentes tipos de gráficas. Podemos hablar de las gráficas de barras, podemos hablar de las circulares, podemos hablar de las de puntos, las gráficas de dispersión, podemos hablar de gráficas de forma piramidal, podemos hablar de forma de pastel o circulares, en forma de anillo. Hay muchísimos tipos de gráficas. Los más utilizados o los básicos que generalmente las personas manejan dentro de alguna presentación o alguna exposición de datos o de resultados finales de una investigación, las vamos a trabajar acá en videos que también están incluidos acá en la página. Ustedes van a poder conseguir cómo se elaboran estos gráficos utilizando el programa Excel de Office. Fíjense que aquí estamos hablando del tipo de gráficas más común, más sencillo, que se utiliza dentro de las presentaciones o exposición de resultados finales de una investigación.
hablamos de los gráficos de columnas y de barras. Se usan para comparar cantidades entre varias categorías. Aquí, por ejemplo, estamos tomando uno de nuestros primeros ejemplos de tablas y lo estamos llevando a gráfico. Queremos saber dónde hay mayor cantidad de personal. Por supuesto que al ver la tabla se nos está dando la información, pero en la gráfica lo podemos ver de manera más detallada. Vemos que nuestra área de producción es la que concentra la mayor cantidad posible de empleados, es la que requiere mayor inversión desde el punto de vista económico, desde los costos. Y luego vemos que las diferentes áreas tienen una cantidad más pequeña de empleados, y hacemos el comparativo y nos damos cuenta que nuestra área de producción desde el punto de vista operativo tiene muchísima importancia dentro de nuestra compañía, dentro de nuestra empresa, porque es la que concentra mayor cantidad de personal y son el personal clave a la hora de que las demás áreas puedan funcionar y que la empresa pueda cumplir con su cometido productivo. Luego podemos tomar una gráfica de barras, ¿sí? Fíjense que es la misma gráfica, pero aquí ya estamos hablando de una cantidad mayor de datos. Aquí ya se está utilizando una tabla mucho más compleja. Fíjense que ya estamos hablando de una tabla tipo 2 con diferentes variables que se están estudiando, y esto nos va a generar a nosotros también unas gráficas muy distintas. Son unas gráficas donde podemos analizar por cada una de las áreas cuál ha sido el comportamiento dentro de las incapacidades o fallas del personal, y nos damos cuenta que en este caso el área de producción, vean, aquí estamos viendo el área de producción, presenta una cantidad mucho mayor de fallas, es decir, vemos que las fallas son más frecuentes, son mucho más amplias que en otras áreas, y vemos que en el área de mercadeo se presentan también, si hacemos un comparativo de áreas, una cantidad de fallas mucho mayor. Si lo hiciéramos en un análisis con las que tenemos acá, que son las personas que trabajan en cada una de las áreas, y trabajáramos con un comparativo, nos daríamos cuenta de cuál sería el camino a seguir o la estrategia que nosotros deberíamos tomar para poder disminuir la cantidad de fallas, y para analizar cuáles han sido las causas que nos ha traído a nosotros, que se han presentado para que estas fallas tengan una significación dentro de nuestro espacio laboral. Y también podemos analizar cuáles serían las consecuencias desde el punto de vista económico, operativo, de las incapacidades o faltas que se han presentado durante un periodo de tiempo. Fíjense que para eso es importante tener muy bien detallado las gráficas para poder luego hacer un comparativo o un análisis posterior, tanto de causas como de consecuencias. Hablamos también de las gráficas de líneas. Estas se usan para mostrar una tendencia o comparar valores a largo plazo. Fíjense que aquí ya estamos saliendo simplemente de un análisis de tablas más sencillas a ir a un análisis más complejo y de una determinada variable, que en este caso son las variaciones que puede tener un producto cuando se presentan fallas frente al proceso de verificación de la calidad o el proceso de revisión final de los productos una vez que salen de la línea de producción o de la línea de montaje. Entonces vemos que esto nos está mostrando tendencias. Si ha aumentado, fíjese que aquí estaba alto, de un momento a otro hay una baja porcentual, luego sube, se mantiene constante, fíjese que aquí nos lo muestra la gráfica, luego hay una caída abrupta, algo sucedió acá, alguna medida se tomó que permitió bajar las fallas, luego sube levemente y luego comienza a bajar. Fíjense que esto nos da a nosotros una medida de lo que puede estar sucediendo. Esto, junto con el análisis de otras variables, de otra información, nos podría decir a nosotros qué fue lo que sucedió acá, por qué bajó, luego porque aumentó, se mantuvo estable, luego porque esta caída, es decir, se logró tomar alguna medida que funcionó, probablemente aquí se cometió algún error o no se siguió con la medida, luego nuevamente volvemos a bajar. Esto nos va a permitir a nosotros analizar muy bien qué está pasando en el área de producción. Y el otro es el gráfico de carácter circular, o lo que llaman los de pastel, o estos gráficos también se pueden manejar con gráficos de anillo. Vemos que el Excel nos permite a nosotros, cuando estamos diseñando nuestro gráfico, diferentes variedades. Aquí vamos a tomar los mismos datos que estamos viendo acá,
y los vamos a llevar a una gráfica de círculo en 3D. Fíjense que nuevamente nos permite a nosotros tomar una determinada cantidad, ver los porcentajes, pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Es mucho más práctico utilizar una gráfica lineal para mostrar los valores porcentuales o es mucho más claro verlo en una gráfica circular? Esto depende de lo que yo quiera lograr. Para mí, en mi opinión, me parece que es mucho mejor utilizar una gráfica de líneas cuando hablamos de porcentajes de este tipo, digamos que estamos midiendo fallas, estamos midiendo valores que son importantes de ver de una manera más detallada. Fíjense que aquí vemos cómo se ha ido moviendo a lo largo del periodo de tiempo, en este caso de los meses desde enero hasta el mes de diciembre, esas cantidades de fallas porcentualmente. Y aquí pues lo vemos, pero no tenemos tan detallado cómo ha sido el movimiento, cómo se ha modificado la curva, si ha sido una curva que ha bajado o aumentado, es decir, que nos muestra a nosotros aumentos o disminuciones porcentuales de las fallas. A pesar de que es la misma información, es mucho más claro mostrarlo en una gráfica de líneas que en una gráfica de carácter circular. ¿Qué es lo importante acá? Saber muy bien qué estamos nosotros midiendo y analizar de manera clara, como las personas que vamos a presentar los resultados frente a un grupo de ejecutivos o a un grupo de compañeros de trabajo, cuál es la mejor gráfica, cuál es la que muestra con más detalle la información y cuál nos permite a nosotros hacer una inferencia y al mismo tiempo tomar decisiones estratégicas para mejorar las diferentes situaciones que se nos presentan. Entonces, vuelvo, me parece mucho más apropiada este tipo de gráfica que la circular para presentar los resultados porcentuales de fallas o de daños en los productos una vez terminado el proceso productivo. Muchas gracias. Igual dentro del canal van a conseguir cómo se diseñan los diferentes tipos de gráficas, tanto las gráficas de barras circulares y también las de digamos las gráficas de línea, para que ustedes puedan aprender y tener ese conocimiento de cómo se utiliza el Office, el Excel Office, para poder llevar a cabo este tipo de análisis desde la creación de tablas hasta la creación de la gráfica respectiva.